para efecto de poder reafirmar un poco más los conocimientos. Quiero compartirles mis conocimientos y mis experiencias. Cualquier duda, cualquier situación que tengan, me la comentan de inmediato, no lo vamos a dejar hasta el final, porque aunque son 66 diapositivas, vamos a tratar de irnos un poco rápido, ya perdimos un poco de tiempo aquí ahorita, para efecto de poder resolver en ese momento las dudas que tengamos, ya sea a través del chat o que abran sus micrófonos, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos. Vamos a ver lo que es incendios y combate y extinción de estos. Adelante, maestra. Bien, el temario será la introducción, causas de incendios, triángulos del fuego y sus elementos, tipos de fuego, oxidación rápida con material combustible, técnicas de extinción. Eso es lo que vamos a ver en nuestra capacitación del día de hoy. Pregunta para la introducción: ¿fuego amigo o enemigo? A ver, compañeros, ¿cómo consideramos al fuego? ¿Es un enemigo o es un amigo? ¿Alguien que por ahí nos quiera comentar? Enemigo, maestro. ¿Enemigo? Permítame un segundo. ¿Por qué? Porque está sujeto a circunstancias fuera de nuestro alcance, y si no sabemos controlarlo, pues va a salirse de nuestras manos. Bien. ¿Por qué amigo, compañero? ¿Cómo te llamas? A ver, jóvenes, ¿por qué amigo? Soy Luis. Okay, soy Luis. Luis. Es enemigo porque sale, si no sabemos controlarlo en el momento preciso, sale de nuestras manos y provocaría catástrofes mayores. Ok, porque está fuera de nuestras manos, está fuera de nuestro alcance y efectivamente entonces se convierte en un amigo porque ya está fuera de nuestro control, ¿de acuerdo? ¿Por qué amigo entonces? ¿Cómo lo puedo considerar yo que es un fuego amigo? Cuando lo tratas y está dentro de tus manos, poder controlar un fuego, ya sea, por ejemplo, de la estufa, una leña, tipo de ese eventos. Efectivamente, fuego amigo cuando nos ayuda a calentar nuestra sopita, nuestra agua para el café, nuestra agua para bañarnos. Es ahí cuando lo tenemos bajo control y entonces es un fuego amigo porque nos ayuda a poder tener ciertas condiciones, situaciones como el agua caliente, nuestra sopa caliente, para efecto de poder satisfacer una de nuestras necesidades. Igual, dentro de la fundición, pues también sigue siendo amigo siempre y cuando no se salga de control. ¿De acuerdo? Adelante, maestra. ¿Continuamos? Bien. ¿Qué es el fuego? Permítame un segundo. ¿Cómo cargó aquí la presentación? Sí. Tengo aquí la presentación abierta. Sí. Ahí está. Ahora, ¿cómo la comparto? ¿Por qué estás en reunión? ¿Qué aplicaciones? Bien, perdón. Definición del fuego. Fuego o combustión es una rápida oxidación que produce luz y calor. Mucho cuidado con la palabra que les voy a decir adelante porque es pregunta de examen. No se espanten, no hay examen, pero sí vamos a ir resolviendo algunos puntos. Fíjense bien, el fuego o combustión es una rápida oxidación que produce luz y calor. Es una reacción química donde el combustible se combina con el oxígeno del aire, creando nuevos compuestos. Vamos a ver más adelante cuáles son esos compuestos para efecto de poder saber
aún por qué el fuego se convierte en nuestro enemigo. ¿De acuerdo? Adelante, maestra. Causas de un incendio. Yo les puse estas que son principalmente cortocircuito, falla eléctrica, colilla de cigarro, veladora, grasas de cocina, efecto lupa y fuegos pirotécnicos. ¿Hay algún otro fuego ahí que consideren y que se me haya pasado? A ver, jóvenes. ¿Sí se escucha, maestra? Sí, se escucha perfecto. Bien. No tenemos aquí comentarios, pero bueno. Estas son las principales causas de incendio. ¿Cuál sería el efecto lupa, compañeros? ¿Alguien que me pueda explicar cuál es el efecto lupa en causas de un incendio? ¿Sería aquel que se inicia a través de un cristal o algo así? ¿Un reflejo sobre la luz solar? Sí, efectivamente es aquel que, dado y debido a que el combustible que tiene debajo ese cristal, ¿sí? Con los rayos solares nos va a producir y hacer ese efecto llamado para nosotros efecto lupa, ¿sí? Que hace que haya una fuente de calor sobre el material. Muy bien. Entonces, estas son las principales causas de incendio en donde debemos estar atentos a poder evitarlos, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Dentro del incendio, vamos a ver las etapas de un incendio. Aquí permítanme tantito. No sé si me permite desconectarme, maestra, tantito para volver a conectar y poder hacer la presentación, porque sí necesito que vean los videos. Ok, adelante. Solo un segundo, permítanme. Tener la etapa 1, que son los incendios en estructuras. Para este efecto se divide en 3 etapas. La primera etapa la vamos a llamar fuego incipiente o conato de incendio. Es aquel que apenas va comenzando, es aquel en donde tenemos el fuego concentrado en un área específica, tal es como se ve aquí en la imagen, que tenemos un fuego debajo de un escritorio. Bien puede ser una barra de picos, puede ser un basurero, ¿sí? O un regulador. En esta etapa incipiente o inicial, los gases calientes ascendentes al aire
del recinto van en un promedio de un 20.5%. Ojo, la temperatura ambiente en el recinto y cerca de la flama nos va a dar a 40 grados centígrados promedio. La temperatura de la llama será de 530 grados de manera específica. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, cuando damos la capacitación, para efecto de ustedes que están tomando esta clase, en algunos establecimientos y negocios les piden que sean brigadistas de contraincendio. La constancia que se les va a otorgar, que se les puede dar, les va a servir, ¿sí?, para ser brigadistas de contraincendio. ¿Por qué? Porque van a conocer cuáles son las fases de los incendios, cuáles son los materiales, el triángulo del fuego y el tetraedro. Aquí lo único que nos faltaría, vamos a ver lo que son extintores, nos faltaría pues, básicamente lo que es la práctica, ¿no? Hay que tener la práctica del extintor. El extintor no tiene mayor ciencia, es muy fácil de operar. Hay que conocer los 10 elementos que tiene, hay que ver cada cuándo se le da mantenimiento y para efecto de el estudio completo para poder ser brigadista. Pero con esta constancia ustedes pueden ya de alguna forma integrarse a una brigada de contraincendio en sus empresas y o en el lugar de trabajo. Algo que se me olvidó comentarles, la mayoría de ustedes posiblemente ya han tomado esta clase y les sirve como retroalimentación, ¿sí? Y algo debemos de aprender, y para los que toman por primera vez esta clase, bueno, les va a servir de mucho porque van a ver cómo se compone el fuego y cuáles son sus principios. Adelante, maestra. Sigue un video, ahorita voy a tratar de intentar poderlo restablecer y vemos. Adelante, maestra. Adelante. Etapa 2. Mucho cuidado aquí. Siempre como brigadistas vamos a atender un incendio en etapa incipiente, que es la etapa 1. La etapa 2 ya no podemos entrar, ya lo dejamos. Los extintores no nos van a ayudar a poder controlar un incendio de este tipo. En esta segunda etapa se le conoce como de libre combustión. Todo el material combustible arde aceleradamente y se dan las condiciones de inflamación superior. Mucho ojo, abastecimiento reducido de oxígeno, temperatura ambiente de 704 grados centígrados en el recinto, ¿sí? Y posibilidad de un flashover. ¿Qué es el flashover? Muy bien. Aquí, si ustedes se fijan, están los bomberos en el piso, hay una cama ahí y el fuego está viajando por la parte superior. Normalmente siempre el fuego tiende a ir ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, el flashover, que es en un video que viene a continuación, no podemos ver por mi presentación, ese fuego va en esa parte superior, va caminando por los techos, va avanzando. ¿Qué va avanzando? ¿Por qué ese fuego va avanzando? Va buscando, ¿qué? Oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí con estas dos primeras etapas? Están muy callados, grupo. Bien. Continuamos, maestra. El siguiente es un video, lo continuamos. En esta etapa 3 se conoce como de lenta combustión, creando las condiciones de una explosión de humo. Bien, si observan, el incendio ya se encuentra solamente en la parte baja del recinto, ¿sí? Hay un oxígeno reducido de un 15% adentro del recinto o la habitación. La temperatura ambiente es de 600 grados centígrados. Observen que bajó la temperatura de la etapa 2 a la etapa 3, ¿sí? En donde el fuego ardía libremente, todo el combustible que se tenía, baja la temperatura porque ya no hay suficiente material combustible, ¿sí? Para seguir con el fuego, ¿sí? Tenemos importantes cantidades de monóxido de carbono y una posibilidad de un backdraft. En el mundo, los bomberos mueren muchas ocasiones por estas condiciones del backdraft.
no tienen cuidado y ingresan a las habitaciones o cuartos o recintos cuando están las puertas cerradas, y es ahí que se alimenta el fuego con oxígeno fresco, aire fresco, limpio, ¿sí? Y se alimenta el fuego y viene lo que es la explosión de humo. A eso se refiere el backdraft. Voy a tratar de restablecer la conexión para que podamos ver. Estos videos son importantes que los vean para efecto de que me pudieran entender bien en la presentación cómo es que se dan estas 2 y 3 etapas de un fuego. Entonces, otra vez, no confundamos lo que va a ser las etapas de un fuego con las clases de fuego. Son enteramente diferentes, ¿de acuerdo? Las etapas son la forma en que el fuego va avanzando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Continuamos, maestra Erika, por favor. ¿Seguimos? Bien, aquí veamos en esta imagen cómo está la temperatura en diferentes niveles, ¿sí?, de un recinto. A los primeros 30 centímetros vamos a tener 60 grados centígrados. De los 30 grados a 1 metro 20 vamos a tener 100 grados centígrados. Y de 1,20 a 2 metros, dependiendo de la altura del recinto, vamos a tener hasta 400 grados centígrados. ¿Por qué les digo que solamente como brigadistas vamos a atender un fuego incipiente? Si nosotros entramos a una habitación en donde nos encontremos con temperaturas de 100 grados centígrados hacia arriba, son suficientes y cantidad de temperatura suficiente para cauterizar nuestras vías respiratorias, y la muerte es de manera instantánea. Por la inhalación de ese calor tan fuerte, ¿sí?, va a hacer que nuestras vías respiratorias y pulmones se cautericen. Entonces, por eso nada más debemos atender un fuego incipiente. Perdón, no le hagamos al valiente, compañeros, intentando con un extintor, ¿sí?, de 3, 4,5, 6 kilos, 9 kilos, poder atacar un incendio ya en etapa 2, ¿sí? No se los recomiendo, no se los aconsejo, ¿sí? Vamos a trabajar solamente hasta un fuego incipiente con los extintores. Vamos a ver más adelante los extintores, pero los extintores solamente están hechos para atender un fuego incipiente, no ya un fuego en etapa 2. ¿De acuerdo? Adelante, maestra. Ok. Vimos la etapa del fuego en 3 etapas para estructuras específicamente, pero no solamente tenemos lo que es el fuego en estructuras. ¿En dónde más lo podemos encontrar el fuego? Pues al aire libre. ¿Qué podemos encontrar al aire libre? Adelante, maestra. Vamos a tener también el fuego en lo que son, adelante, maestra, en el campo, ¿sí?, o en un vehículo, en donde nos dice que, a diferencia del anterior, o sea, del fuego que acabamos de ver, el oxígeno es inagotable y su límite del combustible será en base a la cantidad que exista. En la imagen de mano derecha estamos viendo un fuego de tipo pastizal, ¿de acuerdo? Donde ¿cuánto va a consumirse? Hasta que se agote o hasta que no llegue los bomberos o alguien que intente apagarlo con diferentes métodos de contención. El contener el fuego, que no siga avanzando, y poderlo extinguir con los diferentes elementos que vamos a ver más adelante, cuáles son para efecto de poder controlar un incendio. A mano izquierda tenemos un vehículo. Si vemos, está ardiendo, ¿sí? Observen el humo, ¿de qué color es? Es negro. ¿Por qué? Porque se están quemando productos derivados del petróleo, ¿de acuerdo? Si se fijan en la imagen derecha, el fuego es de un color gris, perdón, ¿sí?, a diferencia del de la izquierda. ¿Por qué? Porque es combustible, sí, del aire libre,
que puede ser rastrojo, puede ser pasto seco, ¿sí? Árboles, y todo lo que se pueda encontrar en el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el oxígeno es inagotable. Vamos a ver más adelante, es otra pregunta de examen que les voy a hacer para ver qué es lo que sucede, cómo está compuesto. En la primera imagen donde les dije, en donde les dije que los elementos del fuego, hablé de el aire y el oxígeno. Adelante, maestra. ¿Cuáles serán los riesgos de un incendio? Aparte de lo que se quema y o lo que nos podemos quemar, si es que le hacemos al valiente y queremos ingresar, hay riesgos en un incendio si nosotros intentamos ingresar o estamos dentro de un incendio. ¿Cómo debemos actuar y cómo debemos de salir para efecto de poder salir bien de ese incendio? Adelante, maestra. Las altas temperaturas provocan quemaduras severas en el sistema respiratorio, cauterizando los pulmones, vías aéreas y llevando a la muerte de las víctimas. Ojo, el poco aire respirable está en las partes bajas, no hay que gatear. Si observamos en la imagen en donde teníamos las diferentes niveles, ¿sí? Si observaban ahí en los primeros 30 centímetros, ¿sí? Había menos calor, había 30 grados que pueden ser respirables, el aire, ¿sí? Y ese aire que hay en la parte baja es suficiente, tiene suficiente oxígeno para que podamos nosotros poder salir de un recinto. ¿Cómo tenemos que salir? Bueno, adelante, maestra. Tenemos que salir a gatas. Adelante, adelante. ¿Sí? Observemos la imagen de abajo, en donde nos dice el humo está compuesto principalmente de hollín, sus partículas de carbón, material que tizna todo al tener contacto con todo lo que hay alrededor. ¿Sí? Si estamos dentro de un recinto que está incendiado y estamos saliendo, nuestras ropas se van a llenar de hollín. Si observan en la imagen, la persona masculino que se encuentra ahí lleva tapada la nariz, ¿sí? Con un trapo para efecto de no respirar, ¿sí? Ese humo que contiene, ¿qué quedamos? Hollín. Ese hollín se va a ingresar a nuestros pulmones y es peor que si fumáramos, ¿de acuerdo? En ocasiones, cuando atendemos un incendio que es al aire libre, pues no entramos con los tanques de respiración, son los incendios de tipo pastizal. Cuando terminamos de atender ese incendio, y nos sonamos la nariz, sale nuestra mucosidad con aquellas pequeñas partículas negras de hollín, ¿sí? Que nos hace que ese hollín vaya a nuestro torrente perdón, a nuestro sistema respiratorio y nos dañe. Tendríamos que, si fue el caso, pues vamos a tener un poco de bronquitis, asma, por esa dificultad respiratoria, por ese hollín que pudimos haber inhalado. Entonces siempre vamos a gatear, ¿sí? El trapo ¿cómo debe ser? Puede ser cualquier trapo, nuestra camiseta, nuestra playera, pero de preferencia que esté húmedo. ¿Por qué húmedo? ¿Por qué? Porque al haber esa temperatura de la cual estamos tratando de salir, nuestras vías respiratorias se van a secar. Y entonces, el llevar ese trapo húmedo y llevar esa protección en nuestra nariz va a bloquear el hollín y va a permitir que estemos respirando aire fresco al tener el trapo húmedo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Adelante, maestra, continuamos. Adelante, adelante, sí, ya la vimos. Dentro de los riesgos de los incendios, en los incendios
desprende monóxido de carbono, que es un gas tóxico. Al ser inhalado en el torrente sanguíneo, combinándose con el oxígeno del cuerpo, forma carboxihemoglobina que intoxica el cuerpo. Además, es un gas combustible causante de explosiones de humo, como lo comenté en el backdraft, ¿sí? Hay una cantidad importante de monóxido de carbono en un recinto que puede provocar una explosión de humo. Entonces, ahí vemos en la imagen de la izquierda, la primera, de una persona que está respirando oxígeno y está respirando monóxido de carbono. Nuestro aire que estamos respirando, ¿sí? Se va a combinar, ¿sí? Con, ¿en dónde se purifica nuestra sangre? En los pulmones, y entonces eso va a producir que ese monóxido de carbono se combine esas partículas con la sangre, el oxígeno, y intoxique todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Continuamos, maestra. Bien, vamos a ver el triángulo del fuego. La representación gráfica del fuego es a través de un triángulo. Así es como lo conocemos en el argot, en el mundo de los bomberos, ¿sí? Para efecto de su estudio. Cuando uno comienza a estudiar en lo que es el fuego, dentro de nuestras capacitaciones lo llamamos la ciencia del fuego. Y esta es la representación que le damos al triángulo. Adelante, maestra. ¿Cuáles son sus elementos del fuego? Bien, los elementos del fuego, ¿sí? En el triángulo, cuando se mezcla un combustible, mucho cuidado, ¿sí? Fíjense bien que aquí habla, cuando se mezcla un combustible, cuando pensamos en combustibles, ¿en qué pensamos? En gas, petróleo, ¿qué más puede ser? Aceites, grasas. Eso pudiera pensar o pudiéramos creer que son los combustibles. Vamos a ver ahorita adelante cuáles son esos combustibles, ¿sí? Nos dice, cuando se mezclan combustible y un comburente y recibe la energía que es la fuente de ignición o la fuente de calor, se inicia una combustión. La interdependencia de estos tres elementos se define como la teoría del fuego. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que tenemos combustible, comburente y calor, y se produce el fuego. ¿De acuerdo? Entonces, así es como lo conocemos. Tenemos que tener estos tres elementos para efecto de saber que tenemos un fuego. No teniéndolos, ¿sí? Estos tres elementos juntos, estamos teniendo nada de fuego, estamos protegidos, ¿sí? Pero si nosotros los juntamos, nos estamos enfrentando a un fuego, amigo o enemigo, dependiendo de las condiciones. Otra vez, ¿sí? Una fuente de calor, yo llego a la estufa de la casa de ustedes, ya ahora todas las estufas traen su botoncito que genera una chispa, ¿sí? Y abro la llave del gas, ¿sí? Y esa chispa, ¿qué está haciendo? Está generando, ¿sí? Un fuego al combinarse el gas con la fuente de calor, ¿sí? Tenemos el combustible, el oxígeno, ¿sí? Y esa pequeña chispa que es la fuente de calor, la fuente de ignición que nos va a generar el fuego. ¿De acuerdo? ¿Quedó entendido? Sí. Sí. Comenten, jóvenes, porque pienso que a lo mejor no me entienden y yo estoy avanzando y luego vienen las preguntas y ya no me voy a acordar. No, no se crean. Ok. Adelante, maestra. Pregunta de examen, jóvenes. Otra vez. Fíjense bien. Un bombero y un buzo traen unos tanques para ingresar ya sea al incendio
o ya sea al agua. Cuando ingresan al agua, que son los buzos, y que bajan a baja profundidad, si bajan a mayor profundidad, llevan una mezcla de gases, llevan 3, 4 tanques a su lado, ¿no? Pero un buzo de profundidad baja lleva un tanque. El bombero lleva un tanque también, ingresa al incendio. Pregunta, ¿ese tanque qué contiene? ¿Oxígeno o aire? No se amontonen para la Aire. respuesta. Contiene aire. Muy bien. ¿Quién más opina? Aire. Aire. Bien, vamos bien. ¿Quién más? Bien. Contiene Sí. aire. Contiene aire. ¿Qué pasa si el bombero entra con un tanque de oxígeno? El oxígeno es un comburente, ¿sí? Entonces, si el bombero entra a un incendio con ese tanque, adiós, va a explotar. Sí, efectivamente, el bombero entra, el buzo entra al agua, al incendio, con un tanque de aire comprimido. ¿Por qué? Porque el aire contiene oxígeno, ¿sí? ¿En qué porcentajes? Bueno, contiene un 21% de oxígeno ese aire, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases, ¿de acuerdo? Entonces, aquí eso es importante, saber qué tanto porcentaje hay de oxígeno. Quiere decir que en mi triángulo del fuego, si yo le corto el oxígeno, ¿voy a seguir teniendo fuego? No, ¿sí? Bien, vamos a ver más adelante cómo es la manera de que yo corto este oxígeno para efecto de poder quitar mi triángulo del fuego, deshacer esa cadena que hay ahí. Y hablando de cadena, muy bien, adelante, maestra. Sí. ¿Cómo encontramos los combustibles? Muy bien, si recuerdan, yo les comenté que si escuchamos combustibles, nosotros pensamos en diésel, gasolina, gas, tiner. Pues no, todo material es capaz de arder. Entonces, tenemos los materiales, sí, en 3 estados: gaseoso, que es gas LP, gas natural, acetileno; líquido, sí, gasolina, alcohol, tiner, pinturas y todos aquellos derivados del petróleo. ¿De acuerdo? Sólidos, madera, plástico, papel, tela, todo aquello que pueda ser capaz de arder. Madera en todas sus presentaciones, aglomerados, ¿sí? Líquidos, todos aquellos derivados del petróleo. Estamos en un mundo muy pujante a los avances científicos, y cada vez utilizamos hasta prendas de vestir, ¿sí? Muy sintéticas. Adelante, maestra. Bien, combustibles, ahí los tenemos: caja de cartón, papel, madera, telas, plásticos. Ojo, mucho ojo, ¿sí? Tenemos lo que son aparatos eléctricos. Si yo tengo un incendio y quiero apagar un incendio, ¿en qué piensa? ¿Qué piensa primero mi mente? ¿Cómo apago un incendio? Compañeros. Agua. Agua, ojo, cuidado, ¿sí? Aún desconectados los aparatos eléctricos tienen un generador de energía. Si nosotros les aventamos agua, es muy posible que nos electrocutemos, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a utilizar agua en aparatos eléctricos. Sí, insisto, estamos en la cocina, vemos que se nos incendia nuestro sartén con nuestra chuleta, ¿sí? Y lo primero que hacemos es pensar en agua, le aventamos un vaso de agua y bye bye, ¿sí? Tenemos una doble chuleta, nuestros cachetes y la chuleta ya chamuscada, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son los aparatos eléctricos. Llámese aparatos eléctricos, teléfono celular, llámese pantalla, llámese tabletas,
todo aparato eléctrico tiene un generador eléctrico que nos puede provocar una descarga eléctrica si le aventamos agua, ¿de acuerdo? Bien, tenemos lo que son los combustibles derivados del petróleo, nuevamente, ¿sí? Alcoholes, ¿sí? Tiner. Tenemos lo que son las mantecas, grasas vegetales, mantecas de carácter animal, de puerco, sí, que también son combustibles. Y tenemos lo que son los fuegos pirotécnicos, el TNT, el C4, que también son explosivos y mucho cuidado. Si igual tenemos un incendio que les compramos cebollitas a nuestros hijos y se las echaron en la bolsa del pantalón y se están incendiando, les aventamos agua, ¿qué va a suceder? Va a reaccionar este tipo de material de manera violenta, ¿sí? Y vamos a provocar mayor daño, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener el conocimiento, por eso les decía, parte de esta taller, capacitación que están recibiendo, pues les va a ayudar para efecto de saber cómo controlar, cómo prevenir un incendio y les puede servir para ser como brigadistas en sus empresas. Adelante, y recuerden, muchas veces cuando doy yo las capacitaciones y las doy en empresas, les digo, los conocimientos que están recibiendo aquí no son solamente para que los apliquen en la empresa, ¿sí? Los conocimientos que están adquiriendo son para que también los utilicen en la vida real, en su vida común, en su casa, en la calle, para efecto de poder prevenir. Hablando de prevención, y sobre todo aquí en fuego, le pregunto a Xóchitl, me vas a decir, perdón por la palabra, ¿verdad? Me vas a decir, pues, ¿qué le importa? Pero te pregunto, Xóchitl, cuando vas a un supermercado o tienda de conveniencia, ¿a qué vas? ¿Qué vas a comprar? Xóchitl. No, por ahí Natalia. Lana. A ver, jóvenes. Héctor, Jesús, ¿qué vamos a comprar? A comprar alimentos, bebidas, no sé, ¿Vas a comprar seguridad? seguridad. No, ¿verdad? No, esa te la deben de ofrecer ahí. Bien, entonces mi pregunta es, cuando van a esos centros comerciales, yo sí, por costumbre lo hago, cuando voy a un centro comercial nuevo, ¿qué observo primero? ¿Dónde están los extintores? ¿Dónde están mis rutas de salida de emergencia y rutas de evacuación? ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente vamos a los centros comerciales y nos olvidamos de que tenemos también nosotros que prevenir, es lo que les comento ahorita, que también la aplicación de estos conocimientos hay que llevarlos afuera de nuestras empresas o de nuestros centros de trabajo, ¿sí? Tenemos que utilizarlos en nuestra vida diaria. Si vamos a cruzar una calle, vamos a observar a ver si viene un coche, no nos atravesamos así nada más. Cuando vamos a un centro comercial debemos de ver dónde están las salidas de emergencia. Vamos a cargar gasolina. ¿Alguien se ha fijado o ha buscado dónde están los extintores? ¿Alguien ha visto dónde están las bombas de paro los botones de paro de emergencia? Todo eso tenemos que analizar y ver, porque la prevención la hacemos nosotros, nadie nos va a cuidar, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener ese cuidado cuando vayamos a los centros comerciales, buscar dónde está el extintor o dónde están las líneas de contraincendio, cómo están las rutas de emergencia. Yo he estado en centros comerciales, yo soy de San Miguel de Allende, he visitado 2, 3 centros comerciales por cuestiones de comprar mercancía para mis suministros familiares, y observo que las salidas de emergencia las tienen bloqueadas con mercancía que les acaba de llegar. No importa que acabe de llegar, o sea, las rutas de emergencia no tienen que ser bloqueadas. Otra vez, la prevención somos todos. Si yo veo una ruta de emergencia bloqueada, yo tengo que notificarle al gerente o al supervisor
para que la desbloquee. Si se da un siniestro, vamos a tener, no sé si recuerden, un Lobombo, ¿sí? Un New Divines, ¿sí? ¿Alguien le suenan esos lugares? No. ¿No? Ciudad de Sí, México. fue por ahí donde hubo un incendio y creo que Lo Bombo era una discoteca, ¿no? Algo así, por ahí. Así es. ¿Y cómo estaba la ruta de emergencia? Bloqueada, salida, ¿sí? Perdón, la salida de emergencia bloqueada. ¿Cómo estaba? Con candado. Es más, los guardias de seguridad fueron y se plantaron en la puerta para que la gente no saliera sin pagar. Por eso hubo muchas personas muertas. Las puertas de emergencia deben de abatir hacia afuera, no hacia adentro, ¿de acuerdo? Para efecto de que podamos desalojar las personas de manera con facilidad. Entonces, hay que tener prevención. Continuamos con nuestro tema. Fue un pequeño receso que les dimos. Bien, agentes oxidantes, bueno, aparte del oxígeno, tenemos también lo que son el peróxido de hidrógeno, dicromato de potasio, cromato de potasio, el cloro. Ojo, el cloro, ¿será el cloro que nos venden en las botellitas verdes que vamos y compramos precisamente a los supermercados? ¿Ustedes qué creen? No. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? La pregunta es, ¿este cloro como agente oxidante, ojo, como agente oxidante, será la botellita de cloro que vamos a comprar a los supermercados, que compran nuestras esposas para efecto de lavar nuestra ropa y quede blanca? No. Es el gas cloro. ¿Dónde se puede utilizar este gas cloro? Tengo la experiencia, ojo, aquí precisamente cerca en la colonia, reportan una fuga de gas, ojo, reportan una fuga de gas cerca de mi domicilio. Yo como bombero, pues, acudo y llego con el encargado. Es en un pozo que suministra agua a la colonia. Y le digo, perdone, ¿dónde está la fuga que está reportando? Sí, venga, sí, mire, es aquí. Pero nunca me indicó qué tipo de gas fue. Abre la puerta. ¿Qué hacemos? Pues vamos buscando el olfato, utilizamos nuestros sentidos para ver dónde está la fuga, pero nunca me dijo qué tipo de fuga era. Y era gas cloro con el que cloran el agua. Terminé en el centro médico en estado de shock, ¿sí? Soy asmático, entonces se me complicó ahí el asunto, ¿no? Entonces a eso se refiere con los agentes oxidantes. Este tipo de agentes los vamos a encontrar, ¿sí? En botellas, cilindros que reparten las empresas como infra para efecto de soldaduras, ¿sí? Gases como el cloro para efecto de la clorificación del agua, ¿sí? Bien, continuamos, maestra. El calor. ¿Qué vamos a tener como fuentes de calor? Vamos a tener una pequeña, perdón, ahí vemos una pequeña chispa, ¿sí? Si muchas veces nosotros, lamentablemente no pudimos ver el video, hay un video muy importante que me hubiera gustado que se pudiera ver, en donde tenemos aquí lo que es la estática. ¿Cuántas veces nosotros no nos quitamos una ropa sintética, un suéter, y escuchamos cómo truena? ¿Eso qué es? Pues es energía estática, ¿sí? Que está descargándose de nuestra ropa. ¿O cuántas veces no nosotros tocamos a alguien o rozamos a alguien y le decimos, ¡ay, me diste un toque! Es esto, es la energía estática. Esa energía estática, mucho cuidado. Si yo entro a mi casa y siento en el olfato que huele a gas, ¿sí? Y yo me intento quitar mi ropa, un suéter sintético, yo estoy generando ahí una fuente de ignición suficiente para que mi casa explote. Con esa pequeña chispa es suficiente para que el gas
¿sí? Tenga una fuente de ignición y explote. Tenemos una veladora, cerillos, tenemos un encendedor, tenemos ahí un vaquero, ¿sí? Haciendo una fogatita. Tenemos ahí algo que se ve raro, pero pues aquí nuestras compañeras Xochitl, Natalia, Dana nos podrán decir qué es. Unas pinzas, ¿sí? Para el pelo. Tenemos soldadura. Tenemos ahí un taller de herrería que está produciendo chispa. Si se fijan, esas chispas duran muy poquito, fracción de milésimas de segundo prendidas, pero si hubiera un combustible cercano a ellos, sí, va a generar y va a hacer que tengamos nuestro triángulo del fuego. Tenemos la energía eléctrica, tenemos un horno, tenemos un calefactor, un anafre y fuegos pirotécnicos. Eso nos da una fuente de calor. ¿Qué quiere decir? Que el fuego nos da luz y calor. Más adelantito vamos a ver, aparte de luz y calor, qué más nos está produciendo el fuego. Si es beneficio o no es beneficio. Aquí, calor es beneficio, ese fuego, ¿sí? Nos está dando luz, y a lo mejor prendemos un cerillo para ver dónde dejamos las llaves o algo al interior de algún recinto oscuro, igual con un encendedor. Adelante, maestra. Bien, dentro de el calor, ya vimos cómo es el calor, que es por el fuego, pero el calor como tal también es un conductor para dar paso a un fuego mayor. Dentro de esto tenemos lo que es los métodos de transferencia de calor. Tenemos por radiación. Si nosotros acercamos nuestra mano a la estufa y está prendida y la ponemos arriba, ¿qué vamos a sentir? Calorcito. Bueno, esa es la radiación. El calor tiene la capacidad de transportarse por el aire en forma de ondas de radio, las cuales viajan hacia y en todas las direcciones con la misma fuerza, por lo que no será necesario que un material esté en contacto directo con esta fuente principal de calor para que se caliente. Tal es el caso de las casas en los Estados Unidos, que la mayoría de ellas son de madera. Si observamos en las películas, o alguien que haya tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, en algunas casas, en las zonas residenciales, si se fijan, las casas tienen una separación. ¿Por qué? Porque las casas están hechas de madera. Precisamente están hechas con esa separación para evitar que en caso de un incendio se dé este tipo de transferencia de calor a través de la radiación. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna duda aquí? Vamos a ver varias transferencias de calor. Son 3. ¿Sí? Vamos con la primera. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Adelante. Adelante, maestra. Perdón. Bien. Por conducción. Observen que aquí tenemos una estructura de 4 niveles. El fuego inicia en el segundo nivel, no en el primero. Recuerden que siempre cuando vemos incendios en las películas o en las noticias, vemos que el incendio siempre va hacia arriba y no hacia abajo. Los pisos inferiores muchas veces es difícil que se quemen, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una transferencia de calor que es por conducción. El fuego siempre va a ir hacia arriba, el humo siempre va a ir igual hacia arriba. Todos los materiales tienen la capacidad de transportar el calor, con algunos mejores resultados que otros. Tal es el caso de los materiales con excelentes condiciones para transportarlos, que son, ¿cuáles? Los metales. Si se fijan aquí, esta estructura, ya estamos haciendo, ya no construimos tanto con ladrillos, sobre todo los edificios grandes, pero las casas pequeñas también. Aquí en San Miguel he visto cómo han construido varias casas a través de vigas de acero, casas de 2 o 3 niveles, y tienen material
perdón, las vigas de metal, ¿sí? Aún después forradas. ¿Con qué las forran? Bien sencillo, ¿sí? Con tabla roca, ¿sí? Pero eso, recuerden que todo material es capaz de arder. ¿Qué tiene la tabla roca? ¿Sí? La tabla roca está al centro, lo que es el yeso, ¿sí? Y tiene unas paredes como de papel, de cartón. Entonces, es fácil que estas puedan arder. Entonces, la conducción aquí la tenemos, ¿sí? Inicia el fuego en el segundo piso, en el segundo nivel, perdón, ¿sí? Y va subiendo, el humo va transfiriendo el calor hacia la parte nivel del siguiente nivel, que es el nivel 3. Si este no se detiene, pues va a terminar en el en el cuarto nivel, perdón. ¿Alguna duda? Maestro, yo creo Sí. que un ejemplo más vivo de esto sería lo que pasó en las torres de Estados Unidos, en esos, cuando de los avionazos, ya ve que se derrumban completamente después de que, pues, el calor que hubo ahí en ese choque de aviones, pues fue tan grande que empezó a derretir toda la estructura. No a derretir, Luis, precisamente como tal, sino que el metal, ¿sí? Al llegar a determinada temperatura que va a tener, el reblandecimiento, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Va a perder esa uniformidad, ¿sí? Y es por eso que al perder esa uniformidad y ese reblandecimiento, pues se vinieron abajo. ¿Por qué se vino hasta abajo todo el edificio? Por el peso de arriba de los pisos superiores, ¿sí? Que vinieron aplastando como efecto dominó cada uno de los niveles hacia abajo, ¿de acuerdo? Invariablemente que haya sido metal, no quiere decir que el metal, otra vez, no que no se incendie, no, pero sí se puede calentar y va a tener un reblandecimiento. Buen ejemplo, Luis, gracias. Adelante, maestra. Bien, tenemos lo que es la convección. Si se fijan ahora aquí el incendio comienza en el primer nivel, ¿sí? Y la convección, los gases y el humo y vapores productos de la combustión, fíjense bien, humo y vapores productos de la combustión tienen la capacidad de transportar el calor, por lo que los materiales que estén en contacto con estos productos también alterarán su temperatura. Tal es el caso que acaba de comentar Luis, y efectivamente se van a ir calentando todos y cada uno de estos materiales. Bien, vamos a ver. Cuando yo he atendido algunos incendios de casa habitación que están hechos de ladrillo, ¿sí? Y entramos, llegamos, apagamos el incendio y entramos a revisar el edificio. Hubo una alta temperatura, vamos a pensarlo como lo vimos en la etapa número 2, que hubo 700 grados promedio centígrados adentro de la estructura. ¿Qué le va a pasar a ese aplanado? ¿Qué le va a pasar a ese ladrillo, ¿sí? Que no alcanzó a soportar el calor? El aplanado transfirió el calor, ¿sí? ¿Y qué les va a pasar? ¿Sí? ¿Se van a qué? A cuartear esos inmuebles y entonces quedan inhabitables. Tenemos eso, ¿sí? Ese es un daño que provocamos lamentablemente en ocasiones nosotros los bomberos por aventar agua. Y al ingresar empezamos a aventar agua buscando la fuente del calor, la fuente del fuego, donde se ubica, pero aparte de, luego empezamos a enfriar sobre los paredes, sobre los muros, y entonces ese impacto de choque de calor por lo caliente y lo frío del agua también va a hacer que esos muros se dañen y provoquemos esas cuarteaduras que al final de cuentas terminen esas casas habitación o esas habitaciones de manera inservible, tengan que destruirse y volverse a construir. Entonces sí, hay un efecto, se me fue ahorita el nombre, que después de que atendemos o se atiende un incendio, sí, tenemos que hacer la investigación si el inmueble está habitable o no habitable
Finalmente hay que, si no está habitable, pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el reblandecimiento de esos materiales de las paredes de los muros, ¿sí? Pero recuerden que tenemos una loseta encima que está haciendo peso y que al final de cuentas va a terminar que esos muros cedan a ese peso, ¿de acuerdo? Adelante, maestra. Y tenemos el contacto directo. Ahí tenemos una persona que está corriendo, ¿sí? En este método, el material está haciendo contacto directo con la fuente principal de calor, ¿sí? Ahí quiere decir que podemos acercar un cerillo a nuestra mano o podemos acercarnos mucho al fuego y transferirse el calor por radiación a nuestras prendas de vestir. Ojo, no está aquí, pero cuando nuestras ropas se incendian, ¿qué debemos de hacer? ¿O qué hemos visto que luego hacen? Esto es muy importante, ¿sí? Vemos que alguien se está quemando y lo primero que hacemos es le empezamos a dar con una prenda de vestir o con un cartón tratando de apagar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos provocando con esa acción? ¿Sí? Al estarle nosotros tratando de apagar, ¿sí? Pues si no es un anafre, ¿sí? No estamos tratando de que se prenda más, le estamos aventando más aire y eso está haciendo que nuestro material combustible que traemos puesto, ya sea sintético o algodón, ¿sí? Se prenda más. Entonces, la teoría aquí es, si nuestras ropas se incendian, tírate al suelo, tápate la cara y rueda, tratando de hacer que ese fuego, con el contacto del suelo, lo podamos apagar, lo podamos sofocar. ¿Por qué taparnos la cara al rodar? Porque ese fuego va a subir hacia la parte superior, aunque estemos acostados, de nuestra cara al tratarlo de aplanar, y va a ser que nos quememos nuestra cara y o que inhalemos ese calor o ese fuego por nuestras vías respiratorias, ya sea por boca o nariz. ¿De acuerdo? Entonces, el método de contacto directo, nosotros acercamos un papel y se prende. Un ejemplo aquí también. Yo prendo un papel, ¿sí? En la parte superior empieza a bajar el fuego. ¿Por qué? Si yo lo volteo, el papel va a prender más pronto, ¿sí? Ese fuego, el resto del papel. ¿El fuego tiende a ir por abajo o tiende a subir? Igual que el calor. A ver, compañeros. Va a tender a subir, tender a subir, maestro, porque pues lógicamente va a tener más material que pueda incendiarse. Sí, así es. Esa es la respuesta correcta. Va a tener más material, ¿sí? Y va a acelerar, ¿sí? Su proceso de subir ese fuego, ¿de acuerdo? Prendemos un papelito para prender la estufa porque no funciona mi estufa de chispa, ¿sí? Prendemos un papelito como que se quiere apagar, lo volteamos para que prenda más y entonces sí ya lo acercamos al fuego. Eso es, ¿sí? Que tiene más material para poder, ¿sí? Consumir ese producto y el fuego tiende a ir hacia arriba, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí con estas transferencias de calor? ¿Ninguna? Bien, adelante, maestra. Gracias. Productos de la combustión y sus efectos. Adelante. Productos de la combustión. Vamos a entrar y vamos a dejar entonces, o ampliarle, no a dejar, vamos a ampliarle a nuestro triángulo del fuego. Vamos a ponerle una cara más, ¿sí? Para llevarlo a un tetraedro del fuego. Tenemos entonces oxígeno, combustible, calor, y ahora le vamos a agregar lo que es la combustión, ¿sí? Y nos dice que la combustión es cuando un comburente se mezcla con una proporción adecuada de material, ¿sí?
y este recibe energía de una fuente de ignición y esto inicia la combustión, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos fuego que nos da luz, calor, ¿sí? Pero ¿qué más nos está dando el fuego? Nos está dando otros elementos que los vamos a llamar productos de la combustión, generando así suficiente energía para autoalimentarse y avanzar por el material. Este ya aparece en llamas y se ha iniciado una reacción en cadena, ¿sí? Estos 4 componentes forman el tetraedro del fuego. Entonces tenemos luz, material, combustible, ¿sí? Oxígeno, perdón, combustible, calor y la combustión ahora, ¿sí? Una cara más que entonces vamos a llamar el tetraedro del fuego, porque ya vamos a tener que otros materiales se están transformando por este fuego que tenemos. Adelante, maestro. Y eso lo vamos a llamar reacción en cadena. Adelante. Y ahí tenemos la reacción química en la cual el producto del calor, los gases y vapores de un combustible comienzan a quemarse. Este proceso se mantendrá mientras existe calor en cantidades suficientes para continuar la gasificación, ojo, la gasificación del combustible. Si nosotros prendemos, ahorita vemos los elementos, si nosotros prendemos una madera y la observamos, ¿sí? Cómo se está incendiando, nosotros vemos que no se está incendiando precisamente la madera. ¿Qué se está generando? Se está quemando los gases de la combustión. Se están quemando esos gases que está produciendo esa combustión. ¿De acuerdo? Ahí lo vemos en el ejemplo del cerillo, ¿sí? En donde tenemos, si se fijan, esa separación entre lo que es la cabeza del cerillo y la flama, ¿sí? Ahí hay aire, ¿sí? Ahí hay una gasificación también que se está produciendo y nos está generando ese fuego, esa luz y ese calor. Pero ¿qué se genera también dentro de la combustión? Bueno, se generan moléculas de carbono, oxígeno, hidrógeno, dióxido de azufre, metano, vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y metanol. Esos son los productos de una combustión en un incendio. Como ven, entonces, no nada más nos está generando luz y calor, nos está también generando otros materiales, ¿sí? Que finalmente contaminan el medio ambiente y como ven aquí, ya lo habíamos visto también, el monóxido de carbono, que es un elemento muy dañino. ¿Alguna duda con esto? Muy importante que quede claro cuáles son los productos de la combustión para que podamos entender el fuego, que en ese momento, cuando está fuera de control, definitivamente ya no es nuestro amigo, porque nos está generando toda esta clase de elementos que si estamos en una habitación cerrada, ¿sí? Nos va a producir un daño severo. Lo vemos cómo tenemos que salir en una habitación cerrada. Algo que se me pasó comentarles, cuando vayamos a evacuar, si es que estamos, por desgracia, nos toca atender o estar en una habitación que esté cerrada, para salir y buscar la puerta, siempre vayan con su mano de esta manera, tocando la pared, tratando de buscar la puerta. Nunca vayan con su mano de la palma tratando de buscar la salida. Primero, si yo voy con esta mano y hay un cable de luz pelón ahí y que esté todavía energizado, todo lo que va a suceder es que me dé el toque y la aviente, ¿sí? Pero si yo llevo la palma y al ir tocando para poder buscar la salida, me topo con el cable, ¿qué va a suceder? Esa energía eléctrica, ¿qué va a hacer? Va a contraer los músculos de mi mano y ahí me voy a quedar pegado. Ese es un punto. Segundo punto, cuando yo voy a salir de una habitación que esté incendiado y voy por abajo,
tengo que sentir, encuentro la puerta, ¿sí? La empiezo a tocar, ¿sí? De arriba abajo, si es que me lo permite el calor, ¿sí? Y veo que la puerta no esté caliente. Si está caliente la puerta y yo la abro de golpe, voy a tener un backdraft, una explosión por humo, porque voy a alimentar ese fuego. Otro punto bien importante. Estoy yo aquí ahorita en mi oficina y se da un incendio, ¿sí? Me salgo, pero procuro no dejar la puerta abierta. Veo que no haya nadie más y cierro la puerta. ¿Por qué voy a cerrar la puerta, mi estimado Luis? Para evitar, yo creo que aquí vamos a evitar que se pudiera alimentar con uno de los elementos del mismo fuego, ¿no? Ahogaríamos. Exactamente. Otra vez recordemos que en el aire, ¿sí? Tenemos un 21% de oxígeno. Si yo le cierro la puerta al incendio, ya no lo dejo avanzar, voy a cortar ese suministro de aire al interior de la habitación y entonces voy a permitir que ese fuego empiece a sofocarse por la falta de oxígeno. Yo le voy a empezar a quitar a ese triángulo del fuego este comburente, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente, Luis, así es. Muy bien, adelante, maestra. Y bien, los productos de la combustión, pues ya lo vimos, son los elementos formados por el proceso del fuego, que son luz, calor, humo y gases de la combustión, ¿sí? Ahora ya tenemos aquí que son 4 productos. Los primeros 2 productos fueron la luz y el calor. Ahora ya tenemos humo, ¿sí? Si prendemos un cerillo, solamente al principio nos va a generar humo, después solamente la luz y el calor, pero está generando, aunque no lo percibimos, pero nos está generando unos gases de la combustión. Bien importante aquí, y se los hago recalcar muchas veces en mis capacitaciones, estos gases de la combustión, el monóxido de carbono tiene un olor muy específico, ¿sí? Es muy detectable. Me ha tocado estar en algunas casas, cocinas, sobre todo, cocinas de algunos restaurantes, en algunos hoteles y algunos restaurantes que he atendido. Y lo primero que percibe es un olor muy singular, ¿sí? ¿Qué es? Es monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque no se está quemando bien ese gas y nos está produciendo monóxido de carbono. Un gas bien quemado no tiene por qué producir monóxido de carbono en grandes cantidades y que se pueda percibir. Muchas veces en algunas casas, habitación que me ha tocado como visita, prenden el calentador, el boiler, pese a que está afuera, pero uno entra y se percibe ese olor. Necesitan, si es en el caso de ustedes, si perciben ese olor, pidan a un plomero que vaya y les cheque, porque quiere decir que ese boiler o esa estufa, ¿sí? No está quemando bien el gas y requiere de un ajuste en el oxígeno, ¿sí? Si se fijan ustedes cuando destapan su estufa, en la conducción, en lo que es el conector de del equipo, se me olvidó ahorita el nombre, tiene una pequeña laminita como de aluminio, ¿sí? Con un tornillo que abre y cierra. Es para permitir que haya la suficiente oxigenación y no permita ese olor de gas mal quemado, ¿de acuerdo? Entonces es una recomendación, otra vez, que deben de tener siempre al cuidado en su casa y en cualquier lugar en donde se presenten y sientan ese olor que es muy característico del monóxido. ¿Dónde lo podemos sentir muchas veces? Ojo también, en nuestros vehículos cuando los prendemos, ¿sí? Y se siente ese olor, quiere decir que la gasolina no está siendo bien quemada, ¿de acuerdo? Adelante, maestra. Clasificación, ojo, vimos las etapas de un incendio, que fueron 3, ¿sí? Vimos las transferencias de calor, ¿sí? Que fueron, ¿cuántas? 4, ¿sí? Vimos, ahora vamos a ver lo que es la clasificación del tipo de fuego, no los confundamos.
clasificación de tipo del fuego. A eso se va a referir al tipo de material que se está incendiando. Entonces lo vamos a clasificar el fuego por el tipo de material y vamos a ver qué agentes extintores nos van a servir para poder combatir, extinguir y controlar un incendio. Adelante, maestra. Los fuegos se clasifican por su tipo de material combustible, por sus características físicas y químicas. Si se fijan, aquí tenemos varios mecheros, ¿sí? Tenemos también ahí un carbón, ¿sí? A mano derecha, ¿sí? Y entonces aquí nos dice, si se fijan, cada una de las flamas tiene un color diferente. En la siguiente diapositiva vamos a ver el por qué. Adelante, maestra. ¿Qué nos dice el color de la flama? Ojo, el color amarillo es la presencia de combustible clase A, que puede ser ropa, madera, papel, ¿sí? O inicios de una combustión. Ojo, color amarillo. Naranja, combustible clase A en estado final de la combustión. Les pregunto, todos alguna vez hemos prendido nuestra estufa y vemos que nuestra llama está naranja. Dos motivos. Una, la falta de oxigenación suficiente, ¿sí? O dos, cuando nos hemos dado cuenta también que la flama de nuestra estufa es de color naranja. Héctor. Cuando está terminando el combustible. Cuando está en la etapa final de ese combustible, ¿de acuerdo? Entonces, esperemos que entendamos esta tabla, ¿sí? De que sepamos conocer, ¿sí? Ya está por acabarse mi gas, pues sí está en color naranja. No, pero me acaban de traer el gas el día de ayer. Entonces quiere decir que le falta oxigenación a mi flama, ¿de acuerdo? En mi estufa tengo que hacer el ajuste. Es recomendable que lo haga un especialista, un técnico, para que él regule, ¿sí? el mechero. Bien, color rojo, líquidos inflamables, subproductos de los hidrocarburos, todo esto del petróleo. Blanco, presencia de metales, muy poco visto, esto lo vamos a ver principalmente en la industria, este tipo de metales. Ahorita vamos a ver qué metales pueden ser. Sí, color verde, cobres y nitratos, sí, y color azul, alcohol y o gas natural, y o el mismo gas LP. Si nuestra flama de nuestra estufa está bien, o nos acaban de traer el gas, ¿cómo está nuestra flama? En color, ¿sí? En color azul, ¿de acuerdo? Si vemos azul y naranja, pues quiere decir que por ahí nos falta un poquito de oxigenación para que ese combustible gas se esté quemando a la perfección. Adelante, maestra. Vamos a ir un poquito rápido, nos quedan como 35 minutos. Aquí tenemos las clases de fuego. Vamos a ver que en la clase A son fuegos que involucran materiales sólidos y que pueden formar brasas. ¿Cuáles son sus agentes extintores para esto? El agua presurizada, la espuma, polvo químico seco. Esto quiere decir un extintor, A, B, C. Fuego clase B. Fuegos que surgen de materiales combustibles derivados de los hidrocarburos. Los agentes extintores para esta clase de fuego serán espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. Esto quiere decir en el extintor ABC, y en el dióxido de carbono el extintor nos dará solamente marca de B y C. Clase C son todos los fuegos de equipos energizados o eléctricos, ¿sí? Su agente extintor nada más va a ser dióxido de carbono, CO2, y o polvo químico seco, única y exclusivamente, ¿sí? En clase D, que son todos los materiales que son metales, que los vamos a encontrar en la industria. Su agente extintor es un polvo químico seco especial, ¿sí?
y solamente ahí los vamos a encontrar esos tipos de extintores. Ahorita vamos a ver los extintores que hay y cómo se pueden identificar y saber qué tipo de fuego podemos atacar. Clase K, para todos aquellos, que involucren medios de cocción, combustibles, ¿sí? Quiere decir, en cocina podemos utilizar el de clase K, que es el agente extintor, que es acetato de potasio. En muchos restaurantes o en muchos lugares ahora están utilizando el extintor de CO2, ¿sí? No es el adecuado, pero bueno, finalmente nos va a ayudar, ¿sí? Para efecto de poder atender un incendio. ¿De acuerdo? Adelante, maestra. Clase A. Tenemos, así se identifica nuestro extintor con este cuadro azul y nos dice clase A, y o con este triángulo en color verde, que pueden ser combustibles ordinarios, madera, papel, cartón, plástico y tela. ¿De acuerdo? Adelante, maestra, la que sigue. Vamos a tener el de clase B, que se identifica con, ¿sí? Una B con símbolo rojo, ¿sí? Con fondo rojo, perdón, ¿sí? Y vamos a tener ahí como una garrafa tirando gasolina o un combustible que es para líquidos y gases, ¿sí? Gasolina, tiner, alcohol y pintura. Solamente para esto vamos a utilizar esta clase de extintor, ¿de acuerdo? Adelante, o de extinguidor. Clase C se representa así como con una clavija, ¿sí? Y un enchufe que es para equipos eléctricos, motor eléctrico, transformador, generador, regulador, televisiones, radios, tabletas, teléfonos celulares. Solamente la clase C, ¿sí? Que puede ser dióxido de carbono, dióxido de carbono, el que es el CO2, y o polvo químico seco, ¿de acuerdo? Los que podemos utilizar, nada más. Adelante. Clase D, metales. ¿Cuáles son esos metales? Sólido, magnesio, potasio y antimonio. Utilizados solamente en la industria, principalmente, ¿sí? O laboratorios. Aquí en San Miguel Allende existe lo que es el polígono industrial. Hay 2, 3 empresas que manejan este tipo de extintor, ¿sí? Para los materiales que tenemos que son metales, ¿sí? Y viene en ese color con una estrella en color de adelante. La clase K, que es para cocinas, ¿sí? Que es grasas y aceites, todo aquello que es derivado de las grasas vegetales, ¿sí? O grasas sintéticas, solamente en esta clase K, que es un agente limpio que vimos que es de potasio, ¿de acuerdo? Adelante. Bien, aquí oxidación rápida, comportamiento de gases, líquidos y combustibles. Bueno, otra vez, una disculpa, perdón. Mi primera vez que doy una clase vía internet, no pude subir mi presentación yo, la tiene la maestra, me apoyó con la presentación. Son 2 videos, uno en donde se acerca, llega una camioneta a un estacionamiento y lleva una fuga de gas. Recuerden que hay camionetas vehículos automotores que por su combustible usan gasolina, diésel o gas LP. Y normalmente las camionetas lo traen ya sea en un costado o en la caja, el tanque de gas, y los coches en la cajuela. No debiera de utilizarse en vehículos cerrados. Este tipo de combustible es muy peligroso, porque en caso de un accidente, pregunta, ¿el gas LP más ligero o más pesado que el aire? Más pesado. Más pesado.
más pesado, gracias compañeros. Entonces, si existe un accidente, ¿sí? Y hay una ruptura del conducto de gas, que son unas líneas muy delgadas, ¿sí? Y se genera y se provoca chispas en el incendio por el arrastre del vehículo sobre el pavimento, va a provocar que ese gas se incendie. Entonces, este video que lamentablemente no pudimos reproducir, se ve cómo llega la camioneta a una gasolinera. La persona, el conductor, se baja de la camioneta, intenta ver el tanque de gas, pero al momento que se acerca, está ahí en llamas, el tanque, y avienta a la persona por la fuerza, el impacto, lo avienta hacia atrás, ¿sí? Y la camioneta, el tanque de gas empieza a fugar y a incendiarse. Hay un momento en el que los tanques de gas, mucho ojo, los tanques de gas están hechos de tal forma que tienen unas costuras al centro y a los lados, llámese de 10, de 15, 20 o 30 kilos, ¿sí? O los estacionarios o los de combustión para los vehículos, tienen a los lados y tienen al centro su costura, así se le llama. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de que se llegara a incendiar y por la presión que contienen del gas, llegaran a estallar, solamente se abra y no se fragmente en pedazos para que no provoque mayores daños a personas y o a objetos cerca. Entonces, ahí se ve cómo empieza a incendiarse, y los tanques de gas tienen, para los de 10, 20 y 30 kilos, tienen su válvula de salida, ¿sí? Por donde se conecta el pictel para suministrar el gas, y tienen unos pequeños orificios del otro lado, por encima, por abajo de la llave. Esa pequeña salida que tienen del otro lado es una válvula de seguridad para que cuando se caliente de más, ¿sí? Empieza el gas, por lógica, todos los materiales empiezan a expandirse, el gas lo va a hacer también, empiece a fugar por ahí, ¿sí? Y entonces, en ese momento, ¿sí? Llega un momento en el que el gas hace tanta presión al interior, ¿sí? Que explota, pero empieza el gas a salir como si fuera un soplete, tratando de liberar esa presión y ese gas, ¿sí? Llega un momento en que es tanta la presión que explota. A eso se refiere con este comportamiento de los gases, ¿sí? Espero haya quedado un poquito entendido. Si no, veo la manera de poderles compartir también la presentación o los videos, se los puedo mandar para que puedan entender cuáles son las explicaciones que estoy dando. Adelante, maestra, con lo que sigue. Tenemos lo que son los combustibles líquidos, en donde nos dice que se adaptan, tanto los líquidos como los gases, se adaptan a su forma de su contenedor. Tenemos un tambo de 200 litros de petróleo, ¿sí? Que se está derramando. Le pusieron un contenedor de derrame ahí con un trapo, una lona, puede ser tierra, puede ser arena, para que no se siga expandiendo, y entonces se va a adaptar a ese contenedor que le hayan puesto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo atiendo algunos centros comerciales en donde tienen su tanque de diésel para que arranque su sistema de electricidad cuando se va la luz en forma automática, y tienen sus tanques de diésel. Entonces les pido que le pongan un contenedor abajo con arena para que en caso de derrame el líquido no se expanda, ¿de acuerdo? Y vaya a provocar un incidente. Adelante, maestra. Los gases combustibles, al liberarse en la atmósfera, sus vapores se desplazan conforme a su peso, como lo dijo por ahí el compañero Héctor, si no me equivoco. Sí, ahí vemos el gas es más pesado que el aire y tiende a ir por abajo. Les iba a subir un video de lo que fue el hospital materno infantil, y vemos ahí cómo empieza la fuga de gas
en la pipa y cómo empieza el gas a salir y a acumularse en una sola zona, ¿sí? Si alguien tiene por ahí la oportunidad de ver ese video, son varios videos, está el estacionamiento, pero tiene una ligera inclinación hacia abajo, hacia donde está la pipa, ¿sí? Todo el gas se concentró en esa zona donde está la pipa y no avanzó más. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el piso tenía una ligera inclinación y no permitió que el gas se expandiera más hacia la parte de afuera, que era lo que era la calle, ¿sí? Entonces aquí está, el liberarse de la atmósfera, los gases combustibles, ¿sí? Sus vapores se desplazan conforme a su peso. Adelante, maestra. Este es el incendio del tanque de gas que no nos permitió el video verlo, ¿no? Adelante, maestra. En la que sigue es otro video también. Voy a parar tantito. Sí, donde se ve que una persona del sexo femenino, ojo, ahí se ve la camioneta, llega al despachador de gasolina, pone la manguera, la nariz, ¿sí? Que dosifica el combustible a su vehículo, ¿sí? Y regresa a su vehículo, ¿sí? Se sienta, sale del vehículo y se sale acomodando su suéter. Aparentemente el suéter se ve que es un suéter sintético, ¿sí? Y al momento de querer tocar, ¿sí? La nariz o la llave, como le quieran llamar, para dosificar el gas hacia el vehículo, este se inflama. ¿Por qué creen que se inflame? ¿Sí? Aquí hay dos condiciones. Una, al entrar a su vehículo y recargarse en su asiento, generó fricción. Dos, a la hora de irse acomodando la ropa, generó más electricidad estática, ¿sí? Y a la hora que ella intentó tocar el dosificador de la gasolina, vino una explosión, ¿sí? ¿Por qué creen que vino esa explosión, Luis? ¿Por qué nos aconsejan, Luis, que es mejor cargar gasolina en las noches que en la mañana? Pues la gasificación que se provoca entre los tanques y las bombas, pues nos permitirían menos los riesgos. Bien, más bien ahí lo que está sucediendo es que la gasolina está emitiendo vapores, ¿sí? Y entonces al momento que ella hizo contacto con el coche, con el asiento, y al moverse sus ropas, generó esa energía, esa electricidad estática. ¿Dónde la descargó? En la nariz, en la toma del dosificador de la gasolina, y se incendió el vehículo. ¿Cuál es lo recomendable para que quienes tenemos vehículo y a veces acostumbramos a salir de los vehículos a ver cómo nos surten la gasolina o nosotros mismos manipular el dosificador de gasolina, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es tocar el metal de nuestros vehículos para descargar la electricidad o la energía estática que se generó por la fricción de nuestro asiento con nuestra ropa o de nuestras ropas. Con eso vamos a evitar que podamos incendiar si es que con los vapores nos acercamos a la toma, ¿sí? Y podamos incendiar. Pues hay que tener mucho cuidado, insisto, ¿sí? Lamentablemente no se pudo ver el video, pero qué bueno que se hubiera podido ver para que entiendan que no nada más en la industria, ¿sí? Suceden los incidentes o los accidentes, también nosotros mismos los generamos al no tener ese conocimiento o conciencia, ¿sí? De prevención. ¿De acuerdo? Adelante, maestra. Es lo que conoceríamos como hacer tierra, ¿no, maestro? Sí, efectivamente, Luis, hacer tierra, pese a que nuestros vehículos son neumáticos de goma y no están haciendo tierra, sí, con el piso, pero tan solo con tocar el metal de nuestro vehículo, el metal propiamente,
¿sí? Vamos a hacer que nuestra energía o electricidad estática, ¿sí?, se descargue sobre el fierro de nuestro vehículo. Con eso vamos a eliminar ese punto. Y ya no volvernos a tocar la ropa, simplemente acercarnos y seguir proporcionándonos gasolina. ¿De acuerdo? Adelante. Principios de extinción del fuego. Adelante, ¿cuáles serán los principios? Ojo, les voy a preguntar, ¿será una aberración lo que yo estoy diciendo aquí o tendrá algo de cierto? Nos dice, los principios de extinción del fuego, dice, detén un fuego. Los incendios se extinguen antes de que comiencen. ¿Por qué voy a extinguir un fuego antes de que comiencen? Yo creo que aquí el capacitador como que la regó, ¿no, Luis? No, profesor, con el simple hecho de que suspendamos alguno de los del tetraedro, pues yo creo que no se da ese fuego. Así es. Entonces vamos a evitar, sí, y no es del tetraedro, es del triángulo, recuerda, el principio del fuego es el triángulo. El tetraedro ya es la reacción en cadena de todo lo que conlleva el fuego. Entonces tenemos que, para evitar un incendio o controlar un incendio antes de que este se dé, es evitando que los tres elementos del triángulo se junten. ¿Qué estamos hablando? De la prevención. ¿Sí? No hay otra cosa más que la prevención. Si no me cuido yo, tengo que ser siempre el yo, primero yo, siempre yo y después yo, ¿sí? Y cuidar todos los elementos y ver que tener el orden, no dejar tantos aparatos conectados a la luz. Ojo, pregunta, ¿cuántos no hemos conectado a la barra de picos? ¿Sí? Conectamos el celular, la computadora, el ventilador, las pinzas para el pelo, y luego todavía aparte le conectamos una extensión porque tengo la Alexa y la pantalla prendida. Todas las barras de pico atrás traen cuál es la capacidad de energía que pueden suministrar. Si nosotros cargamos de más esas barras de pico, no estamos previniendo y vamos a provocar un incendio. Tengan mucho cuidado quienes utilizamos las barras de pico, leer las instrucciones, ¿sí? Que no nos gusta leerlas, ¿sí? Leer las instrucciones y ver hasta cuánto energía o cuántos aparatos pueden conectarse. Vamos a pensar que una barra de picos nos da para conectar a 80 voltios. Yo conecto mi pantalla, que es de 50 voltios, conecto mi Alexa, que es de 15 voltios, conecto mi computadora, que es de 100 voltios, conecto mi rasuradora, porque me voy a rasurar aquí en la oficina, y me da otros 20 voltios. Ya superé la capacidad de energía que me puede suministrar esa barra, y entonces voy a provocar un calentamiento en la propia barra y en el conducto que va hacia la toma de fuerza principal, y voy a provocar un incendio o un cortocircuito que me puede electrocutar, ¿de acuerdo? Eso es el poder prevenir. Adelante, perdón. Y ahora también ya se está dando, ya se está incrementando, profesor, cuando uno deja los cargadores de los celulares, estos también ya están explotando, ¿no? Profesor, no sé si tiene usted más o menos conocimiento de esto. Sí, así es, y no nada más el puro cargador. Recordemos que se ha dado y se ha publicado en medios masivos de comunicación que dejaron su cargador conectado. Ya se cargó. Quito mi teléfono, me voy a la calle, pero no me di cuenta o no procuré que iba a llegar mi hermana con su bebé que apenas anda gateando y se encontró el cargador ahí suelto. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? El contacto que tenemos todos los niños, bueno, cuando fuimos niños bebés, ¿verdad? Es llevarnos las cosas a la boca y se electrocutan. No quiere decir que porque desconectemos nuestro teléfono de ese suministro de energía eléctrica, ya va a dejar de estar suministrando la energía eléctrica. La energía eléctrica va a seguir fluyendo, va a seguir saliendo. Entonces, hay que desconectar los aparatos. Siempre es recomendable. Vamos a salir de casa, la medida de prevención es 1,
cerrar nuestras llaves de gas desde el tanque principal y o no dejar aparatos de luz conectados. Se puede quedar conectada solamente la estufa y el refrigerador. Pantallas, televisores, radios, computadoras, todo fuera, ¿sí? Y o bajar el circuito principal de luz para evitar que haya un cortocircuito por sobrecalentamiento. ¿De acuerdo? Adelante, maestra. Nos quedan pocos minutos, pero vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Bien, principios de extinción. El combate de los incendios se basa en el triángulo del fuego, en donde una eliminación de estos tres componentes vamos a extinguir el fuego. Ahí tenemos el triángulo del fuego, tenemos ahí unas personas trabajando con un incendio, ¿sí? en un campo, por así decirlo, ¿sí? Donde hay bastante vegetación, ¿sí? Y bueno, pues tenemos diferentes tipos de combate de incendios. Dentro de lo que es los incendios de carácter de tipo pastizal, le llamamos el fuego contra fuego y o el líneas de fuego. ¿Qué es el fuego contra fuego? Se me está prendiendo en esta parte, hacia acá ya no va a haber riesgo, pero acá tengo más material combustible, le prendo para que se encuentren los fuegos y elimino el fuego. Esa es una. La otra, tengo incendiado este campo, ¿sí? Y todo esto y todavía esta parte de aquí y está por incendiarse esta parte, yo le abro una zanja o le hago un corte a ese material combustible y entonces estoy haciendo una línea cortafuego, ¿de acuerdo? Entonces a eso se refiere con el principio de la extinción, el cortar, ¿sí? Uno de estos tres elementos del triángulo del fuego. Adelante, maestra, gracias. Mecanismos de extinción y agentes extintores. Adelante, maestra. ¿Cuáles son esos agentes extintores y cuál es su mecanismo de la extinción? Muy bien. Tenemos en primer punto, ¿sí? Que los agentes extintores actúan sobre alguno de los componentes del triángulo o tetraedro del fuego, ¿sí? El más usado por los bomberos es el agua. Para la protección de inmuebles, industria, transportes, tenemos además agua, polvo químico seco, espuma, dióxido o dióxido de carbono, que se representa con el CO2, alón, que está en desuso, ¿sí? Agente húmedo y agente limpio. Entonces, estos son los agentes extintores, ¿de acuerdo? Adelante, maestra. Continuamos con, primero, mecanismo de extinción. Si me subió un poquito la imagen, ¿cuál es este? Es el agua. El agua, el mecanismo de extinción será su enfriamiento. Propiedades del agua: conductor de electricidad, reacciona violentamente con fuegos líquidos y combustibles y grasas. Es más pesado que algunos combustibles y gasolinas. Quiere decir que si yo tengo un incendio de una gasolina que tiré en el piso o un aceite, yo le aviento agua, todo lo que voy a hacer es que es más pesada el agua que los aceites o grasas o estos combustibles, y todo lo que voy a hacer es que el fuego o estas grasas queden por encima, el agua abajo, y entonces va a hacer que se riegue más y más rápido ese incendio. Entonces hay que tener cuidado, no es recomendable el agua con aceites, líquidos y combustibles. Absorbe el color y se convierte en vapor rápidamente cuando es utilizado, ¿sí? En un incendio. ¿De acuerdo? Ese es el agua. Este es un agente extintor. Adelante. Seguimos con el agente extintor, que es el un poquito más arriba, maestra, es el CO2. Sí, es el CO, no, más abajo, entonces, en la siguiente diapositiva. Eso, el dióxido de carbono o CO2, sí, es gaseoso, sí. Aquí el problema es que hace enfriamiento, su propiedad es gaseoso, rápidamente se expande en el aire, desplaza al aire del oxígeno y es muy frío al salir. En este tipo de extintores o extinguidores hay que tener mucho cuidado cuando lo aplicamos. Primero, nos dice que es un gas, desplaza al oxígeno, pero una vez que este gas del CO2 se desplaza también y desaparece del ambiente donde se está quemando, ¿qué hay más? Hay más aire, hay más oxígeno, y eso va a hacer que
solamente se reavive el fuego. No lo vamos a poder controlar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el CO2 o dióxido de carbono solamente lo vamos a utilizar para interiores. Si se nos está quemando un coche y traemos un extintor de CO2 y está en la calle, no le vamos a hacer cosquillas, nomás vamos a estar jugando al que se apaga, se prende, se apaga, se prende. Entonces, no utilizamos el CO2 en incendios al aire libre, ¿de acuerdo? Por eso dice, se desplaza al aire, que es el oxígeno, ¿sí? Es muy frío al salir, hay mucho cuidado. Los extintores tienen boquilla y tobera, los de CO2 vienen en tobera, ¿qué quiere decir? Que es una boca más grande, ¿sí? Y trae acá para poderlo detener. Si yo lo agarro de la punta, dice, es muy frío al salir. De hecho, cuando se aplica, en muchas ocasiones queda una escarcha de hielo sobre la boca de la tobera. Si yo tengo la mano ahí, me voy a quemar. Recordemos que el frío también quema. Adelante, maestra. Bien, tenemos lo que es el polvo químico seco, que va a ser su reacción, va a ser el rompimiento de la cadena y desplazamiento del oxígeno. ¿Sí? Este polvo químico seco va a ser una capa que va a proteger, va a cortar esa reacción en cadena, va a hacer el sofocamiento y va a hacer el enfriamiento. Nos va a cortar el calor, ¿sí? Y nos va a separar el oxígeno del material para que éste siga ardiendo. ¿De acuerdo? Esto es el polvo químico seco, son los más comunes, hay de diferentes medidas y ahorita lo vamos a ver en los extintores de manera rápida. Adelante, maestra. Gracias. Las espumas normalmente son utilizadas solamente por los bomberos, ¿sí? O en la industria, ahora utilizados en lo que les llaman las granadas. Si en alguna industria vamos y vemos unos extintores arriba en el techo que parecen unas bolas, así se llaman granadas, bueno, pues tienen este mecanismo de espumas. A la hora que hay un incendio, tienen un pequeño dispositivo que se rompe, se calibra a determinada temperatura, se rompe y sale desplazada la espuma. Tal es el caso de también en los centros comerciales que tienen ese tipo de extintor arriba, están calibrados esos pequeños cristales o ampolletitas a determinada temperatura, se rompen y permiten liberar la válvula y empieza a salir el agua. Entonces es lo mismo con de las espumas. Las espumas normalmente utilizadas en los camiones de bomberos, ya hay camiones de bomberos que aparte de traer el tanque para el agua, traen un tanque específico para espumas. ¿Sí? No nada más con agua se apagan los incendios, también hay que combatirlos con espumas. Adelante. Técnicas de extinción, adelante, maestra. Nos quedan 4 minutos, vamos a tratar de un poquito más rápido. ¿Qué son los extintores? Vamos a ver lo que es la definición, tipo de extintores, información que se debe de contener, selección de un extintor, inspección, mantenimiento. Bueno, aquí ya se me pasó a mí, en realidad no vamos a alcanzar o no vamos a ver esto, pero sí vamos a ver nada más lo que son los extintores. Ya esto más adelante posiblemente me permitan dar una clase de qué y cómo son los extintores, sus elementos y sus mantenimientos. Adelante, maestra. Bien, extintor es un aparato para combatir, otra vez, fíjense bien, con actos de incendio por personas con preparación, sí y no. ¿Por qué? Porque trae una ficha mnemotécnica al frente que nos indica cómo utilizarlo. ¿Sí? Entonces nos dice aparato para combatir incendios por personas con poca preparación. Tiene un agente extintor que es expulsado a presión interna, es recargable. Hay 2 tipos de extintores, que es el portátil y el móvil, que es los que utilizamos normalmente para nuestros coches, casas o comercios. Adelante, maestra. Tenemos lo que es el extintor portátil diseñado para ser transportado y operado manualmente. Tiene una masa total que no excede a los 20 kilogramos. Quiere decir que no puede exceder un extintor portátil a esa masa. Sería muy pesado y no podríamos transportarlo. ¿De acuerdo? Adelante. Tenemos el que es móvil.
diseñado para ser transportado y operado sobre ruedas sin locomoción propia. ¿Qué quiere decir sin locomoción propia? Que no tiene un motorcito que lo podamos programar y que él llegue solito o que nos ayude a poderlo mover. Simple y sencillamente hay que jalarlo, ¿sí? Tiene una masa superior a 20 kilogramos. Estos tipos de extintores los vamos a encontrar en algunos centros comerciales afuera o en las gasolineras, ¿sí? O en los centros de carburación de gas. Adelante, maestra. Bien, todos los extintores, ¿sí? Normalmente de CO2, ¿sí? De PQS o polvo químico seco son en color rojo. Así es como se clasifican y los podemos identificar. Tenemos aquí un extintor, ¿sí? En color amarillo. Es para la industria. Este es un extintor para metales, única y exclusivamente. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que si vemos un extintor de otro color, que no es el color rojo, ¿sí? Entonces quiere decir que tenemos que investigar qué tipo de material es para poder sofocar. O sea, aquí quiere decir que si yo tengo un incendio de un vehículo y tengo este extintor en color amarillo, ni cosquillas le voy a hacer. ¿De acuerdo? Adelante, maestra. Aquí tenemos un extintor de clase K, ¿sí? Utilizado para grasas y cocinas. El anterior fue un extintor de clase ¿qué? D, si recuerdan, metales, clase K, cocinas, los rojos A, B, C, ¿sí? Polvo químico seco o dióxido o dióxido de carbono. Adelante, maestra. Y ¿alguien los ha visto este tipo de extintores? Este tipo de extintores tiene dos finalidades. Uno, ¿sí? Aquí si se fijan dice arena contra incendio. Ah, pero somos bien buenos. Ya vimos ahí, ¿dónde he hecho mi basura? Ah, pues el hecho ahí. Ah, ¿dónde he hecho mi colilla de cigarro? Lo he hecho ahí. Finalmente eso nos está provocando que no esté en uso, ¿sí? Porque ya está contaminada esa arena con material combustible que lejos de ayudarnos a controlar un incendio, pues nos va a ayudar a que el incendio siga consumiendo lo que se está quemando. Bien, decía que tiene dos finalidades. Una es el combate de incendios y el derrame de combustibles. Muchas veces llegamos a los estacionamientos y vemos que hay una mancha de grasa o aceite, hay que echarle de esa arena, ¿sí? O vemos que un vehículo estuvo derramando gasolina, hay que echarle de esa arena. Lamentable, en la Ciudad de México, en el Hospital Los Ángeles, y afortunadamente ahí me tocó ver uno parecido. Este está en la ciudad de Querétaro, en un estacionamiento. ¿Con qué lo voy a echar? ¿Con las manos? Ese es el problema. Si yo le pongo una pala, ¿qué va a pasar con la pala? Adiós, no respetamos las cosas. En el Hospital Los Ángeles, que está en el sur, tienen el mismo tipo de extintor en el estacionamiento. Tiene una pala, ¿sí? Está en el piso el extintor, vamos a llamarlo así, o el tambo, ¿sí? Tiene una pala, pero tiene una cadena. Si mi vehículo está a 15 metros, ¿cómo transporto esa arena? ¿De acuerdo? Pero ese es el objetivo. Aquí hay un nuevo centro comercial que se llama El Zorro, tiene poco, tienen de estos en el estacionamiento. Afortunadamente ahí le pensaron, está el tambo sentado sobre un diablito y tiene su pala para poder combatir el incendio. Así es como trabaja este tipo de extintores. No sé si los han visto por ahí, son muy buenos también, ¿sí? Y se fijan, es en color rojo. Adelante, maestra, creo que llegamos al final. Sí, pues eso es todo, compañeros. Lamentablemente no pude, si me mandan sus correos, mi correo es mgerardorayas@gmail.com. Les mando los videos que están integrados aquí a la presentación para no dejarlos a medias y puedan ustedes observarlo. Creo que por ahí la maestra comparte
en PDF la presentación, y entonces nada más yo ahí les especifico qué tipo de o qué video es el que va ahí en esa área donde va el material, ¿no? Pero bueno, eso sería todo. Dudas y preguntas, por favor. Hay una manita arriba, si alguien tuviera dudas o algo, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz. Adelante, por favor. Pregunta. Sí, Héctor. Si un extintor nos dice que se debe recargar en julio, porque ya estamos en agosto, ¿puede